mesencéfalo y bulbo, ¿verdad? Y a su vez, la médula espinal. Chévere, ya vamos bien. En cambio, nervios periféricos involucran todo lo que son receptores, sistema nervioso central periférico, perdón, el sistema nervioso periférico, receptores, nervios, fibras aferentes y fibras eferentes, ganglios, etc. Plexos, todo ello es sistema nervioso periférico, receptores, nervios, fibras aferentes, fibras eferentes y ganglios. ¿Qué es una fibra aferente? Necesariamente no puede ser siempre sensitiva. Es una fibra que llega hacia un lugar, que es algo básico, porque yo te puedo decir cuál es la fibra aferente que viene del núcleo reticular para mediano continuo y a dónde va. Eso es una fibra aferente que va hacia un núcleo, pero no es sensitivo, porque su función simplemente es de coordinación de la visión general. Pero en cambio, cuando te digo cuál es una vía sensitiva, lógico, es aferente, pero se encuentra a nivel del sistema nervioso periférico, al momento que entra el sistema nervioso central. Esa es la diferencia. Entonces, simplemente una fibra aferente es una fibra que llega hacia un destino. La fibra eferente es una fibra que va o que sale hacia un lugar. Al momento de la llegada, funcionalmente se tendría que decir que la neurona que va llegando va a ser una neurona aferente, funcionalmente. Pero esta neurona puede ser aferente porque lleva, o puede ser eferente porque emana. Puede tener doble función. Simplemente, cuando me refiero a una fibra aferente, me refiero a algo que en ese momento le dio la gana de llegar. Eso es algo general. El sistema nervioso autónomo se caracteriza por tener una región simpática y una región parasimpática. Estas regiones simpáticas y parasimpáticas están reguladas a nivel, todo el nivel gastrointestinal, todo el cuerpo, en este caso por dos plexos. Es el plexo de Auerbach y el plexo de Meissner. o Meissner. Artolizal. El plexo de Auerbach y el plexo de Meissner contienen fibras simpáticas, parasimpáticas, viscerales o aferentes somáticas generales y eferentes somáticas viscerales. Son las tres catalogaciones que se le da al sistema nervioso central en sí. Como podemos observar, la neurona es el centro estructural trófico, mórfico, es lo que... ¿Por qué trófico? Porque se autoalimenta, porque busca su alimentación y la síntesis a nivel de las vacuolas, aparato de Golgi, etc. Es una simple célula. O sea, una neurona es una célula que emite una función. Por eso se le denomina unidad funcional, unidad génica, porque dentro del núcleo encontramos cromatina, cromosomas. Una unidad funcional, génica, morfológica. ¿Por qué morfológica? Porque le va a dar la forma y la estructura al sistema nervioso central. Si yo les pregunto, ¿qué es la neurona? Supongamos que le doy esa gana, porque no te respondo eso. Ustedes ya saben qué es eso, ¿ya? Entonces, a su vez, todo esto de aquí son las estructuras que vamos a encontrar. Entre ellas, las más importantes son la mitocondria, el núcleo no me importa, pero bueno, toca. Núcleo, aparato de Golgi, sinapsis, bueno, no importa eso, no importa eso, no importa eso. Tampoco, es importante, microtúbulos, con axónico, no me importa. Retículo endoplasmático rugoso o de Nix. El retículo endoplasmático rugoso, o si yo le pongo corpúsculo de Nix, ¿cuánto mide? Aproximadamente de 5 a 6 centímetros de longitud. Y a su vez se conecta con lo que conocemos como aparato de Golgi. El retículo endoplasmático en biología, ¿para qué servía? Pero si tiene rugoso. Si es rugoso. Hay dos tipos de... ¿Cuáles son? El rugoso y el liso. El liso. En este caso, el rugoso es el que más vas a encontrar en el sistema nervioso central. Pero aquí ya no se llama retículo endoplasmático rugoso, se va a denominar corpúsculos de Nix o glándulos, de forma de Nix. Y esos glándulos de Nix sintetizan proteínas, sintetizan moléculas que permiten la autoalimentación de la neurona. ¿Quién le permite la alimentación neuronal? Los corpúsculos de Nix.
Por eso les dije a los chicos, no voy a tomar todo lo que daba en clase, porque esos términos ya vienen a ser, los encuentran en los libros en general. Y son cosas de biología, ¿verdad? Tienen que saberlo de por sí. El nucleolo contiene el material génico, los cromosomas. ¿Cuál es la importancia del material génico o cromosomático dentro del nucleolo? Que a nivel del nucleolo, los cromosomas cuando se afectan, se puede afectar el cromosoma número 4, se puede afectar el cromosoma número 5, y yo les puedo preguntar, ¿qué pasa si se afecta el cromosoma número 5? ¿Qué produce? Coria de Huntington. ¿Qué pasa si se afecta el cromosoma número 17 junto con el cromosoma número 21 o el brazo corto del cromosoma número 21? Se produce el síndrome de Down. El síndrome de Down prácticamente es una demencia progresiva, pero acentuada en el paciente, que no puede vivir el paciente más de 40 años porque ya no puede su sistema funcionar. Si yo afecto el cromosoma general, el 4, si afecto el cromosoma número 4, ¿qué pasa? Tiene una enfermedad o síndrome de Parkinson. Huntington es muy diferente a Parkinson. Funcionan casi similares en su fisiopatología, o sea, en la misma estructura nacen las dos enfermedades, pero son diferentes al momento que se expresan. Porque la fisiopatología de Parkinson, ya la vamos a ver, hoy ya la hemos visto, pero es diferente a la del Huntington. La del Huntington implica daño específicamente del cuerpo estriado. En cambio, Parkinson requiere un daño específicamente de las neuronas de la sustancia negra del mesencéfalo. ¿Ya? Continúa, baja. Ah, bueno. Sí, anda bajando. Vemos ahorita la sinapsis. Eso me interesa. Aquí está. Bueno, el retículo. Sube. Ahora, estas neuronas de por sí van a tener diferentes estructuras y formas. Yo ya les mencioné la vez pasada cómo se distribuía. Una neurona, creo que se los pregunté en el aporte pasado. Les pregunté cuáles eran las únicas neuronas excitatorias que se encontraban dentro del cerebelo. ¿Recuerdan que les pregunté? Las granulosas. Granulosas. Claro. Eso fue la clase que yo les di clase, bueno, fue la segunda clase que yo les di. En total, nosotros tenemos una neurona. La neurona, en aspectos básicos, va a presentar dendritas, axón, cono axónico y terminal. La terminal de la neurona se denomina teledendrón. Y por lo general, continuo. Nosotros, al tener la unidad estructural básica, funcional en la neurona, estas neuronas pueden ser funcionalmente de dos tipos. Pueden ser excitatorias como pueden ser inhibidoras. Pueden ser excitadoras como inhibidoras. Aparte, pueden ser, ya lo saben, ¿verdad? Multipolares, apolares, bipolares y pseudo-unipolares. Esta de aquí es la forma, la estructura de la neurona. Pero funcionalmente pueden ser excitadoras como pueden ser inhibidoras. Ahora, una neurona por su forma se denomina bipolar, pero esta neurona bipolar se la llama con diferentes nombres, dependiendo del lugar donde se encuentra. Por ejemplo, si se encuentra en la corteza, ya no se va a denominar neurona bipolar. Puede denominarse célula de Martinotti o células de asociación o células, cualquier tipo de cosa, pero en la corteza le nombran de una forma. Un ejemplo, no lo digo que sea así, es un ejemplo, una suposición. Por ejemplo, a nivel de la retina, la neurona bipolar se denominan células ganglionares. La neurona bipolar a nivel de la vía del octavo par craneal se denomina ganglio o célula ganglionar del ganglio estrellado, espiral. Y el otro es el ganglio de Scarpa. Dicen que el ganglio de Scarpa en mayor proporción tiene neuronas pseudobipolares, pero el ganglio estrellado, espiral, que es el ganglio del coclear, el ganglio espiral coclear contiene células bipolares, es una variación que hay. Y dependiendo del lugar se las nombra de diferentes formas. La neurona multipolar, muy común, esta neurona multipolar, en cambio, en la corteza se le denomina neurona piramidal. ¿Sí? Es una neurona muy voluminosa en continuo
son largas, aproximadamente 1 metro o 1,5 metros de longitud, entonces es inmensa. Sí, sí. Entonces, a nivel cortical, yo les diferencié 2 cuadros, ¿se acuerdan? A nivel cortical, encontramos neuronas piramidales, neuronas de asociación, neuronas de Martinotti, estas neuronas puede que les pregunten, también, chévere. Neuronas granulosas y neuronas fusiformes. Eso no lo vi en clases. Neuronas fusiformes. Las neuronas fusiformes se encuentran en la última capa de la corteza cerebral. Las neuronas granulosas, junto con las neuronas piramidales, se encuentran en la mitad. Por eso la capa o la corteza cerebral se divide en capa molecular, capa granular externa, granular interna, piramidal externa, piramidal interna. O sea, la capa se denomina según la neurona que contiene. Si yo digo una neurona granular, es porque contengo células granulares. Neurona piramidal o capa piramidal, te contengo neuronas piramidales. Eso es cortical. Son positivas. Son positivas la mayoría. En cambio, en la corteza cerebrosa, cerebelo, como la época ya, cerebelo, vamos a encontrar las neuronas inhibidoras, como es Purkinje, es la neurona que mayor cantidad de GABA contiene. Y es donde ustedes se cayeron, que pusieron ¿cuáles son las neuronas que tienen mayor GABA? Ustedes pusieron interneurona de Golgi, tipo 1, o no sé qué más pusieron. Pero es la neurona de Purkinje. Pero sí lo habías dicho la clase pasada. Ah, sí. Tú lo dijiste que eran las GABA aéreas. Sí, perfecto. Como esas neuronas son inhibitores, ¿Perdón? son inhibitores. Son inhibidoras, son las mayores inhibidoras de la corteza cerebral, cerebrosa. Aparte están las de insecto, que también son inhibidores. Aparte están las estrelladas, que también son inhibidoras. Aparte están las células granulosas, que son positivas, son las únicas positivas, y las interneuronas de Golgi. Ellas pueden ser positivas como negativas. Y ahí muchos me reclamaron, porque yo les pregunté cuál neurona era excitadora. Pusieron granular, pero otras personas pusieron granular y pusieron esto. Y le digo, no, hazme la valer, no, porque es inhibidora. Así sé que sea excitadora de vez en cuando, no, porque también es una función inhibidora. Y ustedes no pueden equivocarse. La respuesta es una y eso queda. Sí, allá. Entonces, después de ver su estructura y su forma, son las piramidales, porque tienen una región piramidal, los dendritas, son parecidos. Granulosas, porque cuando tú lo ves en el microscopio, observas esto, son muy pequeñas. Fusiformes, porque no tienen una forma estable. En las de Purkinje son células gigantes. Son células gigantes, gabaélicas, que están rodeadas por unas envolturas denominadas fibras mugosas y fibras trepadoras. Las fibras trepadoras envuelven a la célula de Purkinje. Aquí tengo una imagen de una célula estrellada, ¿sí? Acá en cambio encuentro células piramidales. Aquí encuentro una neurona de Purkinje. Si ven la forma en la que salen sus dendritas, es muy ramificado. Es muy ramificado sus dendritas. Es muy ramificado. Tienen mayor cantidad de dendritas y un solo axón. Entonces ustedes van a observar una neurona así, grandísima, con un solo axón que está inhibiendo al excitador. ¿Ya? Ahora, estas neuronas van a presentar algo que se denomina sinapsis. Las sinapsis, por lo general, pueden ser sinapsis axosomática, es cuando la fibra va hacia el soma y activa el soma. Pueden ser sinapsis dendríticas o axoaxónicas, axodendríticas. Bueno, son variaciones. ¿Sí pueden observar? Cuando una fibra se une con la otra antes de llegar al soma. Son variaciones. Otras tienen que hacer sinapsis primero con otra dendrita. O sea, que la dendrita sinapsa la misma dendrita. Son dos dendritas, se denomina dendrodendrítico.
La otra es en cambio 50. No importa eso. En serie porque son placas alargadas, que lo que va a hacer es tratar de abarcar lo que más pueda del músculo. Por ejemplo, una terminación nerviosa. Aparte, varicosidades porque contiene placas de mielina que no permiten la sinapsis. ¿Ya? Entonces, las sinapsis pueden ser de dos tipos también, según sus neuronas. Pueden ser excitadoras como inhibidoras. A su vez, pueden ser químicas o pueden ser eléctricas. Las eléctricas, ¿cuál es la función? ¿O cuál Enviar es la impulsos característica? nerviosos. Van a rodar pilotas que van a tener un neuronal y su función va a ser netamente de codificación eléctrica a nivel celular para que cumpla un destello neuronal, lo que yo sintetizo, y te produzca el pensamiento, por ejemplo. La idea, expectativas, el acordar, son reacciones donde interactúan potenciales eléctricos. Pero dentro del cerebro, en cambio, todas esas ideas, pensamientos, memoria, nacen a partir de las sinapsis químicas. Y por ejemplo, la acetilcolina es un neurotransmisor que al sinapsar una neurona y producir acetilcolina, pasa el destello neuronal y le permite la memoria. Entonces, ¿quién está implicado en la memoria? ¿O qué neurotransmisor es el implicado en la memoria? La acetilcolina. Baja. Entonces, por ejemplo, aquí podemos observar algo interesante. Miren, este es un proceso o una sinapsis en dónde. No lea. Mira la imagen. Mira el tipo de célula que tiene. Célula ganglionar. ¿Qué tipo de célula eran las ganglionares? ¿Qué tipo de células? ¿Qué estructura? Bipolares, ¿se acuerdan? Esta es una neurona bipolar. No porque tenga dos polos, sino porque su polo está acá y el otro polo debe estar acá arriba. Si tuviera neurona simplemente con esto, se denominaría neurona pseudo-bipolar. Porque supone que tiene un polo, pero en realidad no, sino que quedan dos. Pero, en este caso, se va a interrelacionar con neuronas denominadas amacrinas. Las neuronas amacrinas, al momento que se conectan con las neuronas ganglionares, son las que permiten que las neuronas bipolares que se encuentran en la retina, son puras neuronas bipolares, la ganglionar como la bipolar que se encuentra acá, son neuronas bipolares. Y encontramos neuronas de Müller, que son las que se encuentran entre las conexiones. Estas neuronas de Müller o neuronas retinianas son neuronas que todo el sostén, o gliales, y por lo general sostienen a las neuronas, pero el impulso eléctrico viene de acá. Y la célula macrina es la que me permite a mí dar el paso. Si lo permite, hay sinapsis. Y si no lo permite, no hay sinapsis. Este es el famoso on y el famoso, por ejemplo, acá sí pasa, el famoso off, off. O al revés. On. Sí. Cuando la neurona macrina dice on, vamos con el destello lumínico. Se produjo tanto el destello lumínico que me hizo cerrar los ojos. Cuando ven la luz fuerte, ¿sí han visto eso? Si dice off, busca la manera de que no observes, porque te va a hacer daño. Entonces no pasa el impulso eléctrico. Simplemente son tipos de sinapsis. Y son sinapsis químicas. Si yo les pregunto, la sinapsis a nivel de la retina, las células amacrinas, bueno, la sinapsis entre la célula amacrina y la célula ganglionar retiniana, ¿qué tipo de sinapsis tiene? El 80% me va a responder eléctrica. Pero la clase pasada. Sí, pero depende de dónde. Entonces, ahí por ejemplo podemos observar que esta neurona va a tener también neurotransmisores, contiene vesículas sinápticas. Entonces, tú vas a tener sinapsis eléctricas en la retina, pero específicamente ahí vas a tener neurotransmisores. ¿Sí? Para que se produzca la sinapsis, tiene que haber lo que se conoce como apertura de los canales de calcio. Los canales de calcio, por general, son conexiones. La multipolar o la motoneurona que se encuentra en la corteza, que emite el fascículo de cruzada, el área piramidal, piramidales. Todo esto aquí es neurógrafo.
neurótico, células bipolares del octavo meridiano, como un enredo, ¿verdad? Pero es como que quitaron toda la estructura del sistema nervioso y solo quedaron las neuronas que se conectan. Eso queda. Es lo que te permite a ti vivir, o tus reacciones diarias. ¿Sí? Esta es una neurona. Bueno, es un gran mecanismo, una neurona general. La neurona del asta anterior, de la médula espinal. Esta neurona del asta anterior es lo que conocemos como segunda motoneurona. Esta que está aquí es la segunda motoneurona. Y la de acá es la primera motoneurona, que se difusa por la vía piramidal y llega hasta el neurona que está aquí. En cambio, esta que está acá, que son fibras, por lo general que se conectan por las vías intrapiramidales. Y estas fibras que están acá son en cambio las fibras extrapiramidales. Fibras de la musculatura, fibras de las vísceras, etc. Eso es lo que ustedes observan en un corte. Ustedes cortan un pedazo del sistema nervioso, lo ponen en el microscopio y observan eso. Vamos a observar este tipo de relaciones. Una sinapsis dentro somática, una sinapsis dentro dendrítica. No hay una sinapsis dendroaxónica, no hay. Y por lo general, esas sinapsis pueden ser las químicas mediadas por neurotransmisores, ¿verdad? Los neurotransmisores, que yo les pregunto siempre sobre receptores, ¿se acuerdan de eso? Los receptores, preguntas de receptores siempre van a ver, porque me gusta hablar sobre el receptor 5-hidroxiloctamina. ¿Dónde se encuentra? El receptor alfa 1 y alfa 2, ¿dónde se encuentra? En los pulmones del corazón. Por eso es que en un paciente que ustedes den antagonistas de los receptores alfa 1 y alfa 2 va a producir una bradicardia. Característica de ellos son los AINES de primera generación, que me estoy aprendiendo ahorita, pero ya lo sabía por los receptores. O sea, los receptores de AINES, de AINES y receptores antihistaminérgicos. Los antihistaminérgicos no simplemente actúan sobre la histamina, sino también sobre los receptores alfa. Los receptores alfa se encuentran en el corazón y al tú activar a un antagonista del receptor alfa, vas a bloquear el impulso eléctrico o vas a bloquear la despolarización a nivel del receptor y vas a hacer que no se produzca la despolarización. Por ende no va a haber ionotropismo, pronotropismo. ¿Qué es eso? Son las características del corazón: contractibilidad, fuerza, rapidez, velocidad de contracción, y va a producir una bradicardia. ¿Me explico? Entonces, los fármacos antihistaminérgicos de primera generación, hay de dos generaciones, de primera y de segunda. Los de primera generación van a actuar ante los receptores de casi todos los neurotransmisores, como es la histamina, como es los muscarínicos, los nicotínicos, como son los receptores alfa, los receptores beta. En cambio, los fármacos que actúan de segunda generación simplemente van a tres receptores: el receptor de potasio, el receptor histaminérgico y el otro receptor que es el receptor, no acuerdo su nombre, eso lo digo porque me voy a equivocar y no quiero decir eso. Es otro receptor, no me acuerdo bien el nombre ahorita, pero son receptores neuronales porque lo utilizamos en el sistema nervioso. Pero se supone que cuando vayan a ver fármacos, ustedes van a ver antidepresivos, anticonvulsionantes, antiepilépticos. Entonces tienen que saber este tipo de cosas. Ahora, estos receptores captan a los neurotransmisores y los neurotransmisores excitatorios van a ser en mayor proporción el GABA. El GABA es el inhibitorio, el GABA. El GABA nace a partir, o es un derivado de la familia de la MABA, que son la monoxidil simplasa. Entonces, este fármaco es parecido, o tiene una acción parecida a la serotonina, porque es un inhibidor potente. Incluso la serotonina, en cambio, se parece a la melatonina, porque cuando uno duerme, ¿qué se eleva? La serotonina, la melatonina y el GABA. Entonces, los núcleos GABAérgicos en el estado de somnolencia o dormido están elevados, pero cuando te despiertas, disminuyen. Por eso, la gamma látex, o lo que yo les he mencionado, cuando tomamos fármacos para estudiar de noche o para no dormirse, lo único que hacen es un anti-GABAérgico, inhiben al GABA.
Y al inhibir GABA producen aumento de glutamato. Por eso se mantienen despiertos a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, con conciencia y pueden seguir estudiando. Sí, esa es la función. Y al inhibir los receptores GABAéricos que se encuentran en el sistema nervioso central, les produce un efecto antisomnolento, o sea, vigilia. Sí, no, pero entonces, aparte de eso, la neurona contiene unas células de sostén. Las células de sostén se denominan neuroglia, ¿verdad? La neuroglia se compone de qué? Estamos en el repaso, no estamos en la lección, así que pueden hablar. Astrocitos. Astrocitos, Oligodendrocitos. oligodendrocitos, microglias. Células Si yo te digo, principales. esta es la microglia. ¿Cuál es la microglia ahí? La morada. Esta es la microglia. ¿Cuál es la macroglia? O sea, les dije, hay dos cosas bonitas, pero estos tres elementos forman la neuroglia. Pero si esta es la microglia, ¿cuál es la macroglia? La unión. No. No, esa es la microglia. Sí, ves el conjunto. Prácticamente es eso. Las astrocitos y los oligodendrocitos van a formar la macroglia. Y la microglia la va a formar los macrófagos circundantes que pasan el líquido cefalorraquídeo. Cuando entran al sistema nervioso, ya no van a ser macrófagos, ¿no? Microglia. Entonces, es una variación. ¿Sí? Estos astrocitos tienen subdivisiones. ¿Cuáles son los más importantes? ¿Sí? Fibrosos. Los protoplasmáticos no se encuentran. Vamos, repasemos. Los astrocitos pueden ser protoplasmáticos y Fibrosos. fibrosos. Los protoplasmáticos ¿dónde se encuentran? Protoplasmático. Protoplasmático. Citoplasma. En la sustancia gris, ¿por qué? Porque es el citoplasma de la neurona. El citoplasma. ¿Por qué se encuentra en el soma? Y el soma Ah, no. forma la sustancia gris. ¿Por qué fibrosos? Porque se encuentra al nivel de la sustancia blanca, alrededor de las fibras. Forma la sustancia blanca. Por eso ustedes observan un astrocito, baja, por favor, un astrocito que se encuentra llegando hacia dónde? Hacia la dendrita y hacia El axón. Solo emite un fascículo chiquito, pero eso no le importa. El astrocito, cuando engloba ese fascículo chiquito, que a él no le importa, cuando llega acá, a este astrocito se denomina astrocito protoplasmático. Cuando llega hacia el soma, pero cuando el astrocito emite un fascículo hacia el vaso sanguíneo y hacia la región periférica, va a tener dos nombres diferentes. Cuando llega a la dendrita o cuando llega al axón, se denomina astrocitos fibrosos, pero cuando llega hacia la región vascular se denomina barrera hematoencefálica, y cuando llega a la vía madre, barrera hematolicual. Entonces, estas dos barreras son las barreras de protección. Virus como el VIH, bacterias, como el meningococo, como la bacteria Neisseria, como el virus de la rabia, como sustancias, incluso como el amoníaco, sustancias como hidrógeno, el aumento de hidrógeno a nivel del sistema nervioso. ¿Qué más? Parásitos como el cisticerco. Parásitos como el cisticerco van a producir, el VIH produce
una encefalopatía multifocal progresiva. El meningococo forma la meningitis. Neisseria meningitidis y el meningococo producen lo mismo. Neisseria meningitidis o el meningococo producen lo mismo. La rabia produce trastornos delirantes en la persona. ¿Qué dice? El amoníaco produce una encefalopatía hepática por amoníaco. Y el cisticerco produce una neurocisticercosis. La neurocisticercosis se las voy a preguntar cuando hagamos segunda parcial. Incluso ahorita les puedo preguntar. ¿Cuál fue el paso o qué barrera fue la que se debilitó al momento de la infección central? La hematocefálica. ¿Será la hematolicuar? ¿Será la otra? ¿Será la perivascular? La Hematoencefálica. El VIH produce esto. Y el aumento de hidrógeno produce una encefalopatía respiratoria o asípica. Es la importancia. Cuando un fármaco no es adaptado hacia el sistema nervioso central, pasa de la barrera hematocefálica, se dirige hacia el tronco encefálico y en el área postrema se denomina área del vómito inducido. El vómito puede ser por inducción de fármacos como puede ser por acción digestiva. Avanza. Allá, y los astrocitos tienen que aprenderse de la memoria, ¿verdad? Astrocitos fibrosos, astrocitos protoplasmáticos, que es lo que les enseña Bravo, les enseña los demás doctores, Santa Cruz. Pero aparte tienen que poner toda la gama de astrocitos. Lemoncitos, astrocitos de Müller, astrocitos protoplasmáticos. ¿Se acuerdan de los astrocitos de Müller? De las células de Müller, de la grilla, de la retina, que les mencioné. Ya, esos son. Ah, no más, qué buen comida. Astrocitos perivasculares. ¿Cuáles son los astrocitos perivasculares? Lo de la Los barrera. hematoencefálicos. Que se encuentran alrededor de los sanguíneos, incluso estos aquí, astrocitos perivasculares. Se dan cuenta que simplemente es un astrocito inmenso que, según su lugar, se le denomina así. ¿Ya? Astrocitos perivasculares, astrocitos velados, astrocitos es por su forma y se encuentran a nivel del sistema nervioso central y periférico al momento que emergen los nervios anteriores. Astrocitos velados, astrocitos de Beclar. Y pituicitos. Los pituicitos se encuentran en la glándula pituitaria. Pues no sé si